El despertador sonó exactamente a las 5:30 de la mañana, como todos los días desde hacía 8 años. Rodrigo Vázquez abrió los ojos y, sin necesidad de mirar, sabía que cada objeto en su apartamento del barrio centro de San Miguel de Allende estaba exactamente donde debía estar. La taza de café descansaba en el centro exacto de la mesa, a 3 centímetros del borde. Los libros de contabilidad se alineaban por altura en el estante, sus lomos formando una perfecta escalera descendente. Las camisas colgaban en el armario ordenadas por color, desde el blanco inmaculado hasta el azul marino más profundo. A los 35 años, Rodrigo había convertido el orden en su religión y el control en su salvación. Cada mañana seguía el mismo ritual: ducharse durante exactamente 8 minutos, desayunar avena con frutas cortadas, en cubos perfectos, revisar 3 veces que la puerta estuviera cerrada antes de salir. Su trabajo como contador en una pequeña empresa local le permitía mantener esta precisión que tanto necesitaba para calmar la tormenta constante que rugía en su interior. La ansiedad había llegado a su vida 5 años atrás, después de la muerte de su madre, manifestándose como una necesidad obsesiva de que todo estuviera en su lugar correcto. Si un bolígrafo se encontraba fuera de su posición designada, si una revista estaba doblada en la esquina incorrecta, su corazón comenzaba a latir descontroladamente y sus manos temblaban hasta que corregía el error. Los médicos le habían explicado que el perfeccionismo era su manera de lidiar con la sensación de que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Mientras caminaba por la calle Aldama hacia su oficina, Rodrigo observaba cada detalle de su vecindario con la misma atención meticulosa que aplicaba a su vida personal. Conocía la posición exacta de cada maceta en las ventanas, el número preciso de baldosas rotas en la acera, el patrón de las sombras que proyectaban los faroles coloniales sobre el empedrado. Esta observación constante no era curiosidad, sino una compulsión. Necesitaba que su mundo exterior reflejara el orden interno que tanto luchaba por mantener. El martes por la mañana, mientras realizaba su caminata habitual hacia la oficina, Rodrigo notó algo que hizo que su respiración se acelerara. La maceta de geranios rojos, que siempre descansaba en el alféizar de la ventana de la casa amarilla, en la esquina de Aldama con mesones, había sido movida. No estaba en su lugar usual al lado derecho de la ventana, sino desplazada hacia la izquierda, creando una asimetría que golpeó sus ojos como un grito silencioso. Se detuvo en seco, sintiendo cómo la familiar tensión se apoderaba de sus hombros. Sus manos comenzaron a sudar dentro de los bolsillos del pantalón mientras contemplaba la maceta fuera de lugar. Era algo pequeño, insignificante para cualquier otra persona, pero para Rodrigo representaba una grieta en el orden perfecto que había memorizado de su vecindario. Su mente comenzó a acelerar, buscando explicaciones racionales. Quizás la señora que vivía allí había estado limpiando, o tal vez el viento la había movido durante la noche. Pero la explicación no calmaba la agitación que crecía en su pecho. Durante toda la mañana en la oficina, mientras revisaba columnas de números y balances contables, la imagen de la maceta desplazada ocupaba un rincón persistente de su mente. Sus compañeros notaron su distracción cuando tuvo que revisar el mismo documento 4 veces para asegurarse de que no había cometido errores. Al regresar a casa por la tarde, Rodrigo se dirigió directamente hacia la casa amarilla. La maceta seguía en la posición incorrecta. Miró hacia las ventanas, esperando ver a alguien que pudiera explicar el cambio, pero las cortinas estaban corridas. Durante varios minutos permaneció parado en la acera, debatiendo internamente si debería tocar la puerta y preguntar, o simplemente intentar mover la maceta él mismo a su posición correcta. Finalmente, decidió que sería inapropiado tocar la propiedad ajena y se dirigió a su apartamento, pero el malestar persistió durante toda la noche.
Esa noche, mientras preparaba su cena con la precisión de siempre, Rodrigo no pudo evitar reflexionar sobre cuánto lo había afectado algo tan simple. Se preguntó si otras personas notarían estos cambios mínimos en su entorno, o si era solo él quien vivía con esta hipervigilancia constante. La respuesta le resultaba obvia pero dolorosa. Era solo él, prisionero de una mente que convertía cada pequeña alteración en una amenaza al equilibrio que tanto necesitaba para funcionar. Los días siguientes trajeron más alteraciones que mantuvieron a Rodrigo en un estado de ansiedad constante. El miércoles, una escoba que siempre se apoyaba contra la pared de la tienda de conveniencia en la calle Insurgentes apareció tirada en el suelo, perfectamente perpendicular a la acera. El jueves, 3 botes de basura en diferentes puntos de su ruta habían sido movidos exactamente medio metro hacia la izquierda de sus posiciones habituales. El viernes, una bicicleta que normalmente estaba encadenada al poste frente al pequeño supermercado se encontraba del lado opuesto del mismo poste. Inicialmente, Rodrigo atribuyó estos cambios a coincidencias o travesuras de niños, pero su mente analítica comenzó a detectar algo más profundo. Cada alteración no era aleatoria o caótica como esperaría de actos vandálicos típicos. Había una precisión en el desplazamiento de los objetos, una medida exacta en las distancias, una intención geométrica que resonaba extrañamente con su propia necesidad de orden. Durante el fin de semana, decidió tomar una decisión que habría parecido extraña a cualquier observador externo. Comenzaría a documentar meticulosamente cada cambio. Compró un cuaderno pequeño donde registraría la posición original de cada objeto alterado, su nueva ubicación, la fecha y hora del descubrimiento, y cualquier detalle que pudiera ser relevante. Su experiencia como contador le había enseñado que los patrones siempre emergen cuando se observan suficientes datos. El lunes por la mañana, mientras realizaba su inspección habitual del vecindario, ahora armado con su cuaderno y un bolígrafo, Rodrigo encontró algo que hizo que su corazón se acelerara por una razón completamente diferente. En la pequeña plaza, al final de la calle Aldama, alguien había reorganizado las piedras decorativas del jardín central. No las había esparcido aleatoriamente, sino que las había colocado formando una flecha perfecta que apuntaba hacia una casa específica del otro lado de la plaza. Rodrigo se quedó inmóvil por varios minutos, observando la flecha de piedras mientras su mente procesaba esta nueva información. Por primera vez, desde que comenzaron estas alteraciones, sintió algo más que ansiedad. Sintió curiosidad y quizás, por primera vez en años, un propósito que iba más allá de mantener su propio orden personal. Alguien estaba creando un patrón deliberado en su vecindario, y él podría ser la única persona con la observación meticulosa necesaria para descifrarlo. La flecha de piedras marcó el inicio de lo que Rodrigo llegó a considerar su primera investigación real. Durante las siguientes 2 semanas, convirtió sus caminatas matutinas y vespertinas en expediciones meticulosas de recolección de datos. Su cuaderno se llenó rápidamente de diagramas, fechas, horarios y observaciones detalladas que cualquier detective habría envidiado. Descubrió que las alteraciones seguían un patrón temporal preciso. Ocurrían siempre entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Nunca durante el día. Los objetos movidos formaban una ruta específica que comenzaba en la esquina de Aldama con Mesones, donde había aparecido la primera maceta desplazada, y se extendía en dirección hacia el barrio de San Antonio, siguiendo un trayecto que alguien podría recorrer en aproximadamente 15 minutos caminando. Más intrigante aún, Rodrigo notó que cada alteración tenía una numerología sutil pero consistente. Los objetos se movían en incrementos de medio metro, 1 metro o metro y medio. Las piedras de la plaza habían sido reorganizadas en grupos de 3, 5 y 7.
Las macetas desplazadas siempre se encontraban en múltiplos de centímetros pares. Para alguien, sin su obsesión por los números y el orden, estos detalles habrían pasado completamente desapercibidos. Una noche decidió quedarse despierto para intentar presenciar estas alteraciones en vivo. Se apostó en la ventana de su apartamento con una taza de café y sus binoculares, observando la calle hasta las 3 de la mañana. No vio a nadie, pero a la mañana siguiente encontró una nueva alteración. Una jardinera había sido movida exactamente 1 metro hacia el norte desde su posición original, y dentro de ella alguien había plantado 3 flores blancas en forma de triángulo perfecto. La obsesión de Rodrigo por resolver este misterio comenzó a interferir con otros aspectos de su vida. Llegaba tarde al trabajo porque dedicaba más tiempo a documentar los cambios. Sus noches se llenaban de análisis de patrones y teorías sobre quién podría estar detrás de estas alteraciones tan precisas. Por primera vez en años, su ansiedad por el desorden se había transformado en una fascinación por descifrar un orden oculto que solo él parecía capaz de percibir. El descubrimiento que cambiaría completamente la perspectiva de Rodrigo sobre estos eventos ocurrió un martes por la mañana cuando encontró la primera pichación. No era el grafiti típico que ocasionalmente aparecía en las paredes del centro histórico, sino algo mucho más sutil y deliberado. En la pared lateral de una casa en la calle Mesones, alguien había dibujado con tiza blanca 3 círculos pequeños dispuestos en línea vertical, cada uno del tamaño exacto de una moneda de 5 pesos. Al principio, Rodrigo pensó que podría ser una coincidencia, pero cuando regresó por la tarde, había aparecido un cuarto círculo debajo de los otros 3, completando una columna perfecta. Al día siguiente, una segunda columna de círculos había aparecido al lado de la primera, pero esta vez eran solo 2 círculos. El patrón comenzaba a tomar forma. 4, 2. Rodrigo documentó meticulosamente la progresión en su cuaderno, dibujando cada símbolo con precisión milimétrica. Durante los días siguientes, más símbolos aparecieron en diferentes muros del vecindario, siempre ejecutados con la misma tiza blanca y la misma precisión geométrica. Triángulos pequeños, líneas paralelas, puntos organizados en patrones específicos. Lo que más intrigó a Rodrigo fue que estos símbolos aparecían exclusivamente en las paredes de las casas que estaban directamente conectadas con la ruta que habían trazado los objetos movidos. Una tarde, mientras estudiaba los símbolos más recientes, Rodrigo tuvo una revelación que lo dejó sin aliento. Los números que había estado documentando en las posiciones de los objetos movidos correspondían exactamente con los patrones de los símbolos en las paredes. La maceta movida medio metro hacia la izquierda coincidía con una marca de 2 líneas paralelas. Los 3 botes de basura desplazados se relacionaban con 3 triángulos dibujados en la pared de la casa más cercana. Esa noche, Rodrigo extendió todos sus apuntes sobre la mesa de su apartamento, creando un mapa detallado que conectaba cada objeto movido con su símbolo correspondiente. Por primera vez desde que comenzó esta investigación, pudo ver claramente que no se trataba de actos aleatorios de vandalismo, sino de un sistema de comunicación elaborado y sofisticado. Alguien estaba dejando mensajes codificados en su vecindario, y su obsesión por el orden y los patrones lo había convertido en el único receptor capaz de descifrar la comunicación. La pregunta que lo mantuvo despierto esa noche no era ya qué significaban estos mensajes, sino quién los estaba enviando y por qué habían elegido este método tan complejo y sutil para comunicarse. La respuesta, sospechaba, revelaría algo mucho más importante que un simple juego de símbolos urbanos.
La madrugada del viernes, Rodrigo despertó sobresaltado con una comprensión súbita que lo golpeó como un rayo. Había estado observando los símbolos como patrones matemáticos abstractos, cuando en realidad eran mucho más simples y desesperadamente humanos. Los círculos representaban días, las líneas representaban direcciones y los triángulos señalaban ubicaciones específicas. No era un código complejo, sino un sistema básico de navegación y tiempo creado por alguien con recursos limitados, pero con urgencia desesperada. Se levantó inmediatamente y extendió su mapa sobre la mesa de la cocina, esta vez mirándolo no como un contador analizando números, sino como una persona tratando de entender un grito de auxilio. La flecha de piedras en la plaza apuntaba hacia una casa específica en la calle San Francisco, una construcción colonial de 2 pisos con balcones de hierro forjado y paredes de color terracota. Todas las demás señales formaban un camino que llevaba inexorablemente hacia esa misma dirección. Los círculos en las paredes, cuando se interpretaban como un calendario, indicaban una progresión temporal. 4 círculos, luego 2, luego 6, luego 1. Rodrigo se dio cuenta de que estos números correspondían a los días que faltaban para algo importante, una cuenta regresiva que alguien estaba marcando desesperadamente en las paredes del vecindario. La última marca que había encontrado el día anterior mostraba solo 3 círculos pequeños. La revelación más escalofriante llegó cuando Rodrigo comprendió que las alteraciones de objetos no eran aleatorias, sino que marcaban horarios específicos. La maceta movida medio metro correspondía a las 5:30, la hora exacta en que él pasaba por esa esquina cada mañana. Los botes de basura desplazados 1 metro completo señalaban las 10 de la noche. Alguien conocía su rutina perfectamente y estaba usando su obsesión por el orden como el único canal de comunicación disponible. Mientras el sol comenzaba a iluminar las calles empedradas de San Miguel de Allende, Rodrigo sintió por primera vez en años que su condición no era una carga, sino una herramienta extraordinaria. Su hipervigilancia, su necesidad obsesiva de notar cada detalle fuera de lugar, su capacidad para detectar patrones donde otros solo veían caos, lo había convertido en el único receptor de un mensaje desesperado. Alguien en la casa de la calle San Francisco necesitaba ayuda, y él era posiblemente la única persona en todo el vecindario capaz de escuchar su llamada silenciosa. La urgencia de la situación se apoderó de él con una intensidad que no había experimentado desde la muerte de su madre. Esta vez, sin embargo, la ansiedad no lo paralizaba, sino que lo impulsaba hacia la acción. Esa noche, Rodrigo abandonó por primera vez en 8 años su rutina de sueño establecida. En lugar de acostarse a las 10 en punto, se vistió completamente de negro, tomó sus binoculares y se dirigió hacia la casa de la calle San Francisco, que había identificado como el destino de todos los mensajes codificados. Encontró una posición estratégica en la pequeña plaza diagonal a la casa, parcialmente oculto detrás de una fuente colonial donde podría observar sin ser detectado. La casa parecía normal desde el exterior, ventanas con rejas de hierro forjado, una puerta principal de madera maciza, balcones decorados con macetas de bugambilias. Pero después de 2 horas de observación paciente, Rodrigo comenzó a notar irregularidades sutiles que su ojo entrenado para los detalles captó inmediatamente. Una de las ventanas del segundo piso tenía las cortinas cerradas con demasiada rigidez, como si hubieran sido fijadas en su lugar. La luz que se filtraba desde el interior parpadeaba ocasionalmente, no con el ritmo natural de alguien moviéndose por la habitación, sino con un patrón más deliberado. Alrededor de la medianoche, Rodrigo presenció algo que confirmó sus sospechas más graves.
Un hombre corpulento salió de la casa, miró cuidadosamente hacia ambos lados de la calle y caminó hacia una camioneta blanca estacionada a media cuadra de distancia. Sus movimientos eran furtivos, precavidos, completamente diferentes a los de alguien que simplemente sale de su propia casa por la noche. El hombre permaneció junto a la camioneta durante varios minutos, aparentemente hablando por teléfono, antes de regresar a la casa con la misma cautela. Pero lo que realmente alarmó a Rodrigo ocurrió poco después de que el hombre regresara al interior. En la ventana del segundo piso, con las cortinas rígidamente cerradas, apareció una luz intermitente muy tenue. No era la luz eléctrica de la habitación, sino algo mucho más pequeño, como una linterna o la pantalla de un teléfono celular. La luz parpadeaba en un patrón específico: 3 destellos rápidos, pausa, 2 destellos, pausa, 3 destellos rápidos nuevamente. Rodrigo reconoció inmediatamente el patrón. Era la misma secuencia numérica que había estado apareciendo en los símbolos de tiza en las paredes del vecindario. Alguien en esa habitación estaba siendo retenido contra su voluntad y había logrado establecer comunicación con el exterior utilizando el único método disponible, alterando discretamente el paisaje urbano que rodeaba su prisión, confiando en que alguien con suficiente atención al detalle eventualmente notaría y descifraría sus mensajes desesperados. El dilema que enfrentó Rodrigo esa noche, mientras regresaba silenciosamente a su apartamento, era más complejo de lo que había anticipado. Había confirmado que alguien necesitaba ayuda urgente, pero no tenía evidencia física que pudiera presentar a las autoridades. Su única prueba consistía en objetos movidos, símbolos de tiza y patrones que probablemente parecerían insignificantes para cualquier persona sin su particular forma de percibir el mundo. Los días siguientes sumergieron a Rodrigo en una profunda crisis de autoconfianza que amenazaba con paralizar completamente su capacidad de acción. Durante 8 años había luchado contra una mente que convertía detalles insignificantes en fuentes de ansiedad abrumadora, y ahora se encontraba dependiendo de esa misma hipervigilancia para interpretar lo que creía era una situación de emergencia real. La línea entre percepción útil y obsesión destructiva se había vuelto peligrosamente borrosa. Se sentaba en su oficina durante el día, incapaz de concentrarse en las columnas de números que normalmente absorbían toda su atención, mientras su mente reproducía obsesivamente cada observación de las últimas semanas. ¿Era posible que hubiera construido una narrativa elaborada a partir de coincidencias aleatorias? ¿Los objetos movidos realmente formaban un patrón, o su cerebro había creado conexiones donde no existían? La posibilidad de que su condición lo hubiera llevado a imaginar una emergencia inexistente lo aterrorizaba tanto como la posibilidad de que fuera real y él no actuara. El jueves por la tarde decidió poner a prueba su teoría de manera más directa. Si realmente existía alguien en esa casa enviando mensajes codificados, entonces debería ser posible establecer comunicación en ambas direcciones. Esa noche, después de confirmar que la calle estaba desierta, Rodrigo se acercó a una de las paredes donde habían aparecido símbolos de tiza y añadió cuidadosamente su propia marca, un pequeño rectángulo junto a los círculos existentes. A la mañana siguiente, su corazón se aceleró cuando encontró una respuesta. Debajo de su rectángulo, alguien había dibujado una pequeña X, tan sutil que cualquier transeúnte la habría ignorado como una mancha accidental. Pero para Rodrigo, esa X representaba la confirmación de que había logrado establecer contacto con quien fuera que estuviera enviando los mensajes originales. Durante el fin de semana, desarrolló un sistema simple de comunicación basado en formas geométricas básicas. Un círculo significaba entiendo, un triángulo significaba necesitas ayuda, un cuadrado significaba llamaré a la policía,
Una X significaba sí y dos líneas paralelas significaban no. Cada mañana encontraba nuevas respuestas que confirmaban sus interpretaciones. Triángulos repetidos cuando preguntaba sobre ayuda, X cuando preguntaba si estaba en peligro, dos líneas paralelas cuando sugería que la policía podría ayudar directamente. La comunicación rudimentaria pero efectiva le reveló aspectos aterradores de la situación. La persona en la casa no podía recibir ayuda policial directa, posiblemente porque su captor tenía conexiones que le permitirían evadir las autoridades locales. Necesitaba que alguien encontrara evidencia específica o contactara a autoridades de nivel superior. La cuenta regresiva en los círculos había llegado a 2, lo que significaba que el tiempo se agotaba rápidamente para cualquier intervención efectiva. Rodrigo comprendió que su decisión ya no era si debía actuar, sino cómo podría usar sus habilidades únicas para obtener la evidencia necesaria para salvar a alguien cuya vida dependía de su capacidad para ver patrones donde otros solo percibían caos urbano. La urgencia de la cuenta regresiva transformó la cautela natural de Rodrigo en una determinación que él mismo no sabía que poseía. El lunes por la mañana, en lugar de dirigirse directamente a su oficina, hizo algo que habría sido impensable apenas un mes antes. Pidió un día libre argumentando una emergencia familiar. Era la primera vez en 8 años que alteraba voluntariamente su rutina laboral establecida, pero la vida de alguien dependía de que actuara más allá de sus limitaciones autoimpuestas. Dedicó la mañana a investigar discretamente la casa de la calle San Francisco, utilizando métodos que había aprendido durante sus años de observación meticulosa del vecindario. Descubrió que la propiedad estaba registrada bajo el nombre de Eduardo Mendoza, pero conversaciones casuales con comerciantes locales revelaron que hacía 3 meses había llegado un nuevo ocupante, un hombre que mantenía horarios irregulares y raramente interactuaba con los vecinos. La información más valiosa la obtuvo de la señora que atendía la pequeña tienda de conveniencia en la esquina. Le contó que ocasionalmente veía a una mujer joven en la ventana del segundo piso, pero que desde hacía varias semanas no la había visto salir de la casa. La mujer siempre parecía nerviosa cuando aparecía en la ventana, y una vez la había visto hacer gestos extraños con las manos, como si tratara de comunicarse con alguien en la calle. Esa tarde, mientras observaba la casa desde su posición habitual en la plaza, Rodrigo notó algo que casi le detiene el corazón. En la ventana del segundo piso, apenas visible entre las cortinas rígidamente cerradas, apareció brevemente el rostro de una mujer joven. No podía distinguir sus características claramente desde esa distancia, pero sus movimientos eran inequívocamente los de alguien que trataba de no ser vista desde el interior de la habitación mientras intentaba observar la calle. La confirmación visual de que realmente había alguien retenido en esa habitación llenó a Rodrigo de una mezcla de validación y terror. Su interpretación de los códigos había sido correcta, pero ahora enfrentaba la realidad de que una persona real dependía de sus acciones. No podía simplemente documentar patrones en su cuaderno. Tenía que encontrar una manera de recopilar evidencia que las autoridades pudieran usar para intervenir efectivamente. Esa noche tomó la decisión más arriesgada de su vida. Se acercaría lo suficiente a la casa para intentar obtener evidencia fotográfica o de audio que pudiera respaldar su caso. Utilizando la cobertura de la oscuridad y su conocimiento detallado de cada sombra y rincón del vecindario, planificó una ruta que le permitiría aproximarse a la casa sin ser detectado por el hombre que había observado salir ocasionalmente para revisar la calle. A las 2 de la madrugada del martes, Rodrigo se encontraba agazapado en el pequeño jardín lateral de la casa vecina a la de la calle San Francisco,
con su teléfono celular configurado para grabar y sus manos temblando no por ansiedad, sino por adrenalina pura. La cuenta regresiva de círculos había llegado a 1 esa mañana, lo que significaba que fuera lo que fuera que estuviera planeado para la persona retenida en esa casa, ocurriría dentro de las próximas 24 horas. Desde su posición, podía escuchar voces a través de las delgadas paredes coloniales. 2 hombres hablaban en tonos bajos, pero ocasionalmente elevaban la voz lo suficiente como para que Rodrigo pudiera captar fragmentos de conversación. Lo que escuchó confirmó sus peores temores. Estaban discutiendo el transporte de alguien, mencionando horarios específicos y la necesidad de mover la mercancía antes del amanecer del día siguiente. El término mercancía, cuando se refería obviamente a una persona humana, hizo que Rodrigo sintiera una furia que nunca antes había experimentado. Su obsesión por el orden y el control siempre había sido una respuesta al caos interno, pero ahora se transformaba en una herramienta para combatir el caos que otros habían creado en la vida de una persona inocente. Logró grabar aproximadamente 10 minutos de conversación antes de que el sonido de pasos, acercándose a la puerta, lo obligara a retirarse rápidamente. Pero en esos 10 minutos había obtenido información crucial, nombres específicos, referencias a ubicaciones y, lo más importante, la confirmación de que planeaban trasladar a la víctima al día siguiente, antes del mediodía, hacia una ubicación en las afueras de la ciudad. Mientras regresaba sigilosamente a su apartamento, Rodrigo se dio cuenta de que también había presenciado algo que le proporcionaría la evidencia visual necesaria. El hombre corpulento que había observado anteriormente había salido de la casa llevando lo que parecía ser documentos de identidad y dinero en efectivo, comportándose exactamente como alguien involucrado en actividades criminales organizadas. La grabación en su teléfono contenía suficiente información específica como para que las autoridades pudieran actuar, pero Rodrigo sabía que también había algo más que necesitaba hacer. Los mensajes codificados de la víctima habían estado dirigidos específicamente hacia él, confiando en que su particular manera de percibir el mundo la convertiría en su salvadora. No podía limitarse a entregar la evidencia a la policía y esperar que actuaran a tiempo. La persona en esa casa había apostado su vida a que alguien con su obsesión por los patrones y el orden eventualmente descifraría sus mensajes desesperados. Rodrigo comprendió que tenía la responsabilidad no solo de proporcionar evidencia, sino de asegurarse de que la rescataran antes de que fuera demasiado tarde. Su condición, que durante años había percibido como una limitación debilitante, se había convertido en la única esperanza de salvación para alguien que había perdido todas las demás formas de comunicación con el mundo exterior. Al amanecer del martes, Rodrigo se encontraba en la oficina del comandante de la Policía Estatal en San Miguel de Allende, con su cuaderno de observaciones, las grabaciones de audio de su teléfono y un mapa detallado que mostraba todos los códigos y patrones que había documentado durante las últimas semanas. El comandante Rivera, un hombre de mediana edad con experiencia en casos de trata de personas, escuchó atentamente mientras Rodrigo explicaba meticulosamente cada detalle de su investigación. Inicialmente, el comandante mostró escepticismo comprensible ante la historia de códigos elaborados creados con objetos movidos y símbolos de tiza. Pero cuando Rodrigo reprodujo las grabaciones de audio que había obtenido la noche anterior, la expresión del oficial cambió drásticamente. Los nombres mencionados en las conversaciones correspondían a personas que ya estaban bajo investigación por actividades de tráfico humano en la región. La evidencia de audio proporcionó el elemento crucial que había faltado en investigaciones previas: confirmación de ubicaciones específicas y horarios de operación.
El comandante Rivera explicó que habían estado rastreando a esta organización durante meses, pero nunca habían logrado obtener información suficiente para justificar una intervención directa. Los patrones obsesivamente documentados por Rodrigo habían proporcionado la pieza faltante del rompecabezas. El plan de rescate se desarrolló rápidamente pero con precisión militar. Basándose en la información de Rodrigo sobre los horarios y movimientos que había observado, el comandante coordinaría una operación que ocurriría exactamente a las 10 de la mañana, momento en que el hombre corpulento típicamente salía de la casa para sus comunicaciones telefónicas matutinas. Un equipo especializado rodearía la propiedad, mientras otro grupo se encargaría de interceptar cualquier intento de escape. Lo que más sorprendió a Rodrigo fue la solicitud específica del comandante. Querían que él estuviera presente durante la operación, no como participante activo, sino como observador especializado, que pudiera notar detalles que otros podrían pasar por alto. Su capacidad única para detectar patrones y alteraciones en el entorno podría ser crucial para identificar evidencia adicional o para notar señales de peligro que el equipo táctico podría no percibir. Mientras esperaban el momento de la operación, el comandante Rivera compartió con Rodrigo estadísticas alarmantes sobre el tráfico de personas en la región. Cada año, decenas de víctimas desaparecían sin dejar rastro, muchas de ellas mujeres jóvenes que eran transportadas a través de redes internacionales. La mayoría nunca lograba comunicarse con el exterior, y aquellas que lo intentaban raramente encontraban a alguien capaz de interpretar sus llamadas de auxilio. La realización de que su condición lo había convertido en el receptor de un mensaje que había salvado una vida transformó completamente la percepción que Rodrigo tenía de sí mismo. Durante años había luchado contra una mente que percibía amenazas y desorden donde otros veían normalidad, pero ahora comprendía que esa misma hipervigilancia lo había convertido en el único guardián capaz de escuchar el grito silencioso de alguien que había perdido toda esperanza. A las 9:45 de la mañana, Rodrigo se encontraba en una camioneta policial estacionada a 2 cuadras de la casa de la calle San Francisco, observando a través de binoculares mientras el equipo táctico se posicionaba estratégicamente alrededor de la propiedad. Su corazón latía con una intensidad que no había experimentado desde la muerte de su madre, pero esta vez la ansiedad estaba mezclada con una sensación de propósito que transformaba el miedo en determinación. El comandante Rivera había coordinado la operación con precisión cronométrica. A las 10 exactas, tal como Rodrigo había predicho, basándose en sus semanas de observación, el hombre corpulento salió de la casa y comenzó a caminar hacia su camioneta blanca. En ese momento, agentes encubiertos emergieron simultáneamente de múltiples direcciones, rodeándolo antes de que pudiera reaccionar o alertar a sus cómplices en el interior. La entrada a la casa se ejecutó con la eficiencia de un equipo que había practicado este tipo de operaciones innumerables veces. Rodrigo pudo escuchar a través del radio policial cómo el equipo se movía metódicamente a través de cada habitación, asegurando la propiedad y neutralizando cualquier resistencia. En menos de 5 minutos, una voz confirmó a través del radio lo que Rodrigo había esperado escuchar durante semanas. Víctima localizada y asegurada. Mujer joven, consciente, necesita atención médica inmediata. Cuando el comandante Rivera le permitió acercarse a la casa una vez que la situación estuvo completamente bajo control, Rodrigo experimentó una mezcla abrumadora de alivio y validación. La mujer que había estado enviando los mensajes codificados era llevada cuidadosamente hacia una ambulancia por paramédicos. Aunque estaba visiblemente traumatizada y debilitada,
había logrado mantener suficiente presencia mental como para crear el elaborado sistema de comunicación que había sido su salvación. La evidencia encontrada en la casa superó las expectativas más optimistas del equipo de investigación. Documentos, equipos de comunicación y registros detallados que implicaban a una red de tráfico humano que operaba a través de múltiples estados. La captura no solo había salvado a una víctima, sino que había proporcionado información crucial para desmantelar una organización criminal más amplia. Pero para Rodrigo, el momento más significativo ocurrió cuando la víctima rescatada, antes de ser transportada al hospital, logró hacer contacto visual con él a través de la ventana de la ambulancia. Sus ojos expresaban no solo gratitud, sino reconocimiento. De alguna manera, había sabido que sus mensajes habían llegado a la persona correcta, a alguien con la particular combinación de obsesión y compasión necesaria para descifrar su código desesperado. El comandante Rivera le explicó más tarde que sin la documentación meticulosa de Rodrigo y su capacidad para detectar patrones invisibles para otros, la operación nunca habría sido posible. Las autoridades habían estado investigando actividades sospechosas en la zona, pero nunca habían logrado obtener evidencia específica suficiente para justificar una intervención. La hipervigilancia de Rodrigo había proporcionado el mapa detallado necesario para convertir sospechas en acción efectiva. En las semanas que siguieron al rescate, la vida de Rodrigo experimentó transformaciones que él nunca habría imaginado posibles. Su apartamento seguía manteniendo el mismo orden meticuloso de siempre, pero ahora ese orden no era una prisión construida por la ansiedad, sino una herramienta refinada que había demostrado su valor en el mundo real. Su condición no había desaparecido, pero su relación con ella había cambiado fundamentalmente. El comandante Rivera lo contactó varias veces durante las siguientes semanas para consultar sobre aspectos específicos del caso. La red criminal había sido más extensa de lo que inicialmente habían estimado, y la información proporcionada por Rodrigo continuaba siendo crucial para identificar otros sitios de operación. Su capacidad para notar patrones sutiles en comportamientos y alteraciones ambientales se había convertido en un recurso valioso para las investigaciones en curso. La víctima rescatada, una joven llamada Isabella, que había sido secuestrada mientras viajaba desde Guadalajara, logró contactar a Rodrigo a través del comandante Rivera una vez que se había recuperado lo suficiente para hablar sobre su experiencia. Le explicó que había desarrollado el sistema de códigos durante sus primeras semanas de cautiverio, utilizando pequeños objetos que podía alcanzar desde su ventana y tiza que había encontrado en la habitación. Isabela le contó que había observado las rutinas de las personas en la calle durante días antes de identificar a Rodrigo como la única persona que parecía notar cada detalle de su entorno con suficiente atención como para eventualmente percibir sus alteraciones deliberadas. Había apostado su vida a que alguien con esa particular forma de observar el mundo eventualmente detectaría y descifraría sus mensajes desesperados. La conversación con Isabella proporcionó a Rodrigo una perspectiva completamente nueva sobre lo que había percibido durante años como una limitación debilitante. Su necesidad obsesiva de orden, su hipervigilancia constante, su incapacidad para ignorar detalles que otros consideraban insignificantes, no eran síntomas de una mente defectuosa, sino características de una percepción extraordinariamente afinada que podía detectar señales invisibles para la mayoría de las personas. Durante sus sesiones de terapia, que reanudó después del rescate, Rodrigo y su psicóloga exploraron cómo integrar esta nueva comprensión de sus habilidades con el manejo saludable de su ansiedad.
No se trataba de eliminar su obsesión por el orden, sino de canalizar esa energía hacia propósitos constructivos que pudieran beneficiar tanto a él como a otros. El comandante Rivera le ofreció una posición consultiva informal con el Departamento de Policía, ayudando en casos que requerían análisis detallado de patrones de comportamiento o identificación de alteraciones sutiles en escenas de crimen. Por primera vez en su vida adulta, Rodrigo consideró la posibilidad de que su condición no solo fuera compatible con una carrera significativa, sino que podría ser precisamente lo que lo calificara de manera única para contribuir al bienestar de su comunidad. 6 meses después del rescate de Isabela, Rodrigo caminaba por las mismas calles de San Miguel de Allende que había recorrido obsesivamente durante años, pero ahora su observación meticulosa tenía un propósito que trascendía su necesidad personal de orden. Como consultor oficial del Departamento de Investigaciones Criminales, había ayudado a resolver 3 casos adicionales, utilizando su capacidad única para detectar patrones que otros investigadores habían pasado por alto. Su apartamento seguía siendo un modelo de organización perfecta, pero las paredes ahora exhibían certificaciones de reconocimiento del Departamento de Policía y fotografías de las familias que habían sido reunidas gracias a su trabajo. El cuaderno donde una vez documentó obsesivamente las alteraciones en su vecindario se había convertido en una herramienta profesional para registrar evidencia crucial en investigaciones activas. La relación con Isabela había evolucionado hacia una amistad profunda, basada en el entendimiento mutuo de cómo las experiencias traumáticas pueden transformarse en fuentes de fortaleza. Ella había regresado a sus estudios universitarios en Guadalajara, pero se mantenían en contacto regular y ocasionalmente colaboraba con organizaciones que ayudaban a víctimas de tráfico humano, utilizando su experiencia para desarrollar nuevos métodos de comunicación de emergencia. El trabajo de Rodrigo había atraído la atención de investigadores de otros estados y había comenzado a viajar ocasionalmente para consultar en casos particularmente complejos. Su reputación se basaba no solo en su capacidad para detectar patrones, sino en su comprensión empática de cómo las personas en situaciones desesperadas intentan comunicarse con el mundo exterior cuando los canales convencionales no están disponibles. Durante una conferencia sobre técnicas de investigación criminal en la Ciudad de México, Rodrigo tuvo la oportunidad de presentar su experiencia ante un auditorio de profesionales en aplicación de la ley. Por primera vez en su vida, habló públicamente sobre su ansiedad y perfeccionismo, no como limitaciones que había superado, sino como herramientas especializadas que habían encontrado su aplicación ideal en el servicio a otros. Su presentación se centró en la importancia de reconocer que lo que la sociedad a menudo etiqueta como trastornos o limitaciones pueden ser, en realidad, formas alternativas de procesar información que tienen valor único en contextos específicos. Su mensaje resonó particularmente con otros profesionales que habían luchado con condiciones similares, mostrándoles que la neurodiversidad podía ser una fortaleza profesional cuando se canaliza apropiadamente. Esa noche, mientras regresaba a su hotel en la capital mexicana, Rodrigo reflexionó sobre el camino extraordinario que había recorrido desde aquella mañana cuando notó por primera vez una maceta fuera de lugar. Su vida seguía siendo estructurada y meticulosamente organizada, pero ahora esa estructura servía como base para una existencia llena de propósito y significado. La ansiedad no había desaparecido completamente, pero había aprendido a reconocerla como una señal de que su mente estaba procesando información importante que otros podrían pasar por alto. Su necesidad de orden no era ya una prisión,
sino un superpoder que había transformado no solo su propia vida, sino las vidas de personas que habían perdido toda esperanza de ser encontradas. Al llegar a su habitación, Rodrigo abrió su cuaderno actual y escribió una reflexión que se había convertido en su mantra personal. El mundo necesita personas que vean lo que otros no pueden ver, que noten lo que otros ignoran, que encuentren patrones donde otros solo perciben caos. Mi condición no es mi limitación, es mi contribución única al mundo. Desde la ventana de su hotel, podía ver las luces de la inmensa Ciudad de México extendiéndose hacia el horizonte. En algún lugar de esa vastedad, sabía que había personas enviando señales desesperadas, creando códigos sutiles, alterando pequeños detalles de su entorno con la esperanza de que alguien con la capacidad de ver más allá de lo obvio, eventualmente notaría sus llamadas silenciosas de auxilio. Por primera vez en su vida, Rodrigo Vázquez se durmió no con ansiedad por el desorden del mundo, sino con la tranquilidad de saber que su particular manera de percibir ese desorden lo había convertido en el guardián de aquellos que más necesitaban ser encontrados. Su obsesión por el orden había encontrado su propósito más elevado: restaurar el orden en las vidas de quienes habían perdido toda esperanza de volver a casa.